No fue un grito. No fue un golpe. Solo una mirada. Una palabra. Y el mundo se quebró. La mentira se hizo confesión. El secreto se volvió sentencia. Aarón no buscaba poder. Pero el poder lo encontró a él. Y ahora lo sabe. Puede forzar la verdad. Pero solo una vez. Una verdad por alma. Una decisión sin vuelta atrás. ¿Y si la mentira es la regla del mundo? ¿Qué sucede cuando alguien se atreve a romperla? Capítulo 3. El ojo de la verdad. El cuerpo de Aarón no había cambiado. Dormía, comía, caminaba, como todos. Pero algo dentro de él ya no respondía a las mismas reglas. Desde aquella noche en el puerto, todo tenía un filo invisible. Las palabras de la gente parecían venir con una sombra que solo él podía ver. No eran pensamientos completos, ni frases claras, eran fragmentos. Emociones atrapadas. Verdades que vibraban por debajo de la piel, como un pulso ajeno que se colaba en su mente. Durante una semana, intentó ignorarlo. Se convencía de que era sugestión, paranoia, o el resultado de haber estado expuesto a alguna sustancia. No había otra explicación lógica. No podía hablar con nadie. Ni con su madre por teléfono, ni con sus compañeros de piso. Tenía miedo de sonar como un loco, o peor, de que alguien entendiera que lo que decía era real. Pero el mundo no se detenía para darle respuestas. Seguía trabajando en el mismo restaurante, con el mismo delantal sucio y las mismas órdenes gritonas. Su jefe, un hombre bajo y nervioso con acento de otra región, lo trataba como a un trapo húmedo, útil, pero prescindible. Nunca un gracias, nunca un nombre. Solo órdenes, miradas de desprecio y amenazas disfrazadas de sugerencia. Esa tarde, Aarón llegó tarde por culpa de un corte en el metro. Entró por la puerta trasera, con el pecho acelerado y los zapatos mojados por la lluvia. Su jefe lo estaba esperando. Lo insultó sin levantar la voz, con esa manera pasivo-agresiva que le permitía descargar odio sin cruzar la línea del despido legal. No sé si en tu país hacen las cosas así, pero aquí llegamos a tiempo, ¿me oyes? Aarón se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba las costillas. Y por un instante, no escuchó al hombre. Escuchó su miedo. Sintió, como una presión en el pecho, un recuerdo que no era suyo, el jefe temblando frente a una oficina, entregando sobres manila con billetes, cerrando tratos por debajo de la mesa. Vio rostros borrosos. Escuchó nombres que no reconocía. Todo eso, en un segundo. ¿Qué? Murmuró Aarón, sin darse cuenta. El jefe retrocedió un paso. Y entonces pasó algo más. Aarón lo miró. Solo eso. Una mirada directa, sostenida. Y dijo: dime la verdad. La voz no fue un grito. Fue una orden. Y el hombre habló. Como si no pudiera evitarlo. Dime la verdad. Apenas esas 3 palabras salieron de su boca, el aire en la cocina pareció tensarse. El jefe parpadeó, como si no entendiera lo que acababa de oír, y entonces su rostro se transformó. Como si algo detrás de sus ojos se hubiese roto. Yo acepté dinero, dijo. Cambié los proveedores para quedarme con un porcentaje. No fue mucho. Solo lo suficiente para cubrir las deudas. Y también entregué a Luis. Lo acusé para que lo despidieran. ¿Era él o yo? Lo dijo sin temblar. Como si la voz viniera de otra parte. Aarón no podía moverse. Su respiración era superficial, casi inexistente. Su mirada seguía fija en ese hombre que ahora hablaba como si confesara en un juicio divino. Cada palabra era un peso, una piedra que caía sin detenerse. Mi mujer no lo sabe. Nadie lo sabe. Pero no podía más. El restaurante se hunde, y yo me hundo con él. Silencio.
Los otros trabajadores se habían quedado quietos. Algunos miraban. Otros fingían no escuchar. Pero algo en el aire les decía que aquello no era normal. No era simplemente una discusión de cocina. El jefe se llevó una mano a la boca, como si recién se diera cuenta de lo que acababa de decir. Lo miró. ¿Qué me hiciste? Aarón dio un paso atrás. No respondió. Ni siquiera estaba seguro de qué había hecho. Solo sabía que, por un instante, el mundo había obedecido algo dentro de él. No un deseo. No una intención. Una voluntad. Y había funcionado. Corrió al vestuario, se lavó las manos como si tuviera sangre. Pero el agua no servía. Porque no era culpa lo que sentía. Era miedo. Miedo de lo que acababa de descubrir. Se miró al espejo roto junto al lavamanos. El reflejo estaba distorsionado, pero ahí estaba, su rostro, sus ojos y algo más. Algo nuevo. Como una sombra que lo acompañaba desde adentro. Recordó la sensación exacta. No era poder. Era claridad. Como si, por un instante, la mentira hubiera dejado de existir. Como si las paredes que protegen los secretos se hubieran disuelto ante él. Pero había algo más, algo que sentía, aunque nadie se lo hubiera dicho. No podía hacerlo dos veces. Era un disparo único. Una bala por alma. Una sola orden, para siempre. Y eso lo volvía aún más peligroso. La noche cayó con una lentitud insoportable. El cielo de Barcelona, nublado y sin estrellas, parecía una losa suspendida sobre la ciudad. Aarón no regresó al piso. Caminó. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía volver a ser quien era por la mañana. La ciudad seguía viva. Coches, conversaciones, luces de escaparates. Todo parecía igual. Pero él, no. Sentía una corriente bajo la piel. No electricidad. Conciencia. Lo había hecho. Le había ordenado a un hombre confesar. No con violencia. No con chantaje. Solo con una mirada, una voz, y esa fuerza silenciosa que ahora ardía en su pecho como un sol dormido. Se sentó en una banca cerca del barrio Gothic. A lo lejos, una pareja reía. Cerca, un hombre hablaba solo. Pero todo era ruido de fondo. Aarón repasaba cada momento como si lo viviera en cámara lenta. Una vez. Solo una vez. Eso era lo que sentía en lo más profundo. Como una ley natural, inscrita en su carne. No podía usar esa orden en la misma persona más de una vez. Y cada uso era absoluto. Miró sus manos. No temblaban. Por primera vez en años, no tenía miedo de lo que le harían. Tenía miedo de lo que él mismo podía provocar. Cerró los ojos. Recordó a su madre, contando billetes inútiles frente a un pan. Recordó a su tío, borrado por un sistema sin rostro. Recordó las bombas, los silencios, los rostros de políticos que prometían justicia mientras pactaban en la oscuridad. Y ahora, estaba en Europa. ¿Y qué encontraba? Corrupción disfrazada de orden. Racismo encubierto. Explotación con sonrisas y contratos basura. El mismo sistema, con mejores zapatos. Y entonces lo supo. No volvería a ser una pieza. No iba a marchar al ritmo que otros marcaban. No iba a callar. Si tenía este poder, aunque no lo hubiera pedido, debía usarlo. Pero no para venganza. No por ego. Por verdad. Porque había algo profundamente revolucionario en obligar al mundo a decir lo que siempre ha ocultado. Y si esa era su única bala por persona, iba a apuntar con cuidado. Se levantó de la banca. La ciudad ya no le parecía tan grande. Solo un tablero. Y él había aprendido a jugar.
Una sola mirada. Una sola palabra. Y la verdad salió a la luz. Ahora lo sabe. No fue casualidad. No fue suerte. Fue el comienzo de algo que no se puede detener. Gracias por llegar al final de este capítulo. Si sentiste el peso de la verdad en esta historia, comparte el vídeo con alguien que también necesita abrir los ojos. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que viene cambiará todo.